en los diarios de los que estamos hablando, todas estas cosas quedan reflejadas, incluida el encargo de las armas y las letras. El encargo de las armas y las letras fue divertido. A mí, yo soy un escritor venal, a mí nada me gustaría más que venderme. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar gente que te compre al precio que tú crees que vales, ¿no? Pero por primera vez tuve una oferta estupenda que era ganar un premio literario. Entonces vinieron, esto se hace, yo como está contado en el diario no les descubro nada. Esto se hace de una manera, en fin, legal, porque esto son empresas privadas que te dicen, no te dicen te vamos a dar el premio, pero te lo dicen de otra manera. El premio en aquel momento eran 4 millones de pesetas, y hacemos un contrato por 4 millones de pesetas. Entonces ya se sabe que si no te dan el premio no se va a defender, el libro no se va a defender, etc. Bueno, Rafael Borrás, que era el editor de una colección extraordinaria, por otro lado, que se llama Espejo de España, de Planeta, me dio la idea de escribir un libro sobre los escritores en la Guerra Civil Española. Yo, este libro no se me hubiera ocurrido escribirlo en la vida, porque esto es un campo de minas. Y digo, o me pagáis muy bien, o normalmente, como la mina me va a estallar a mí y yo tendría que dejar, en fin, más o menos acogidos a mis hijos pequeños y a mi mujer, pues yo entiendo que me lo debéis pagar bien. Ningún problema, el premio será tuyo. Bueno, me puse a escribir el libro. El libro lo escribí muy rápido. El libro lo escribí en mes y medio. Me parecía que estaba ajustado el dinero con el esfuerzo, y entonces me dijeron que un día antes de que yo pensaba, todo esto no me dieron los 4 millones de entrada. Esto es como lo de Puigdemont, pero era un trato así parecido, y los 4 millones no me los daban de entrada. Entonces dije, te vamos a dar 2, pero no te preocupes que los otros 2, el día que te demos el premio, se completa y tal. Entonces yo, ningún problema. En la víspera me llama el editor y me dice, el premio no va a ser para ti. Digo, pero los 2 millones tampoco. Entonces, ¿esto cómo es? Explícamelo. Bueno, el premio no fue para mí. El premio se lo llevó ese año un gran amigo con un buen libro, además. Y dice, bueno, pero te dejamos subcampeón. Digo, no, ya pocas bromas, yo tenía pocas bromas. Pero todo está escrito de una manera... fue divertido. En aquel momento yo me cogí un grandísimo cabreo porque me sentí idiota, pero ese libro supuso que, por un lado, me contrataron en La Vanguardia durante 25 años, y lo que gané en La Vanguardia fue infinitamente 10 veces más que los 2 millones que hubiera ganado el premio. Pero, en fin, no quiero hablar de dinero, que esto es una zafiedad. Pero vamos al lado de la sustancia del libro. El libro era un libro arriesgado. Era un libro arriesgado porque ideológicamente yo soy una persona, entiendo, ecuánime. Lo importante era hacer una reivindicación de la ecuanimidad, que no de la equidistancia, y entrar por primera vez en el mito de la guerra civil, donde se nos había contado que en España había escritores buenos y escritores malos, y los escritores buenos eran los que habían perdido la guerra, y los escritores malos los que habían ganado la guerra. Entonces yo lo formulé de una manera, en una especie de axioma que dio origen al encargo, que es los que ganaron la guerra civil perdieron los manuales de literatura, y los que habían perdido la guerra civil, por el hecho de perderla, se les había regalado la literatura. Esto era mentira, porque había escritores buenos en un bando y buenos en otro, y malos en un bando y malos en otro. Entonces, dilucidar todo esto era muy expuesto, a decir por primera vez que Rafael Alberti no solamente era un mal poeta, sino que además había sido un mal ciudadano y un mal republicano, era muy complicado, porque inmediatamente la izquierda, que había detentado... El problema que estamos sufriendo en este momento, es decir, todo viene unido. Es decir, en España el gran problema sigue siendo el de la guerra civil. Eso está sin resolver. Y está sin resolver, y las leyes que hemos tenido, la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática, han venido a confundir todavía más. O sea, yo he estado durante 2 años en el comisionado de la memoria histórica hecho por Carmena en Madrid, intentando aplicar una ley lo menos sectariamente
una ley que es muy mala, que es la ley de memoria histórica, que es sectaria, que no trae igualdad, que no pacifica, que no, sobre todo, que no le interesa la verdad. Bueno, el libro de las armas y las letras, creo yo que por primera vez planteaban este tipo de cosas. Es decir, que la verdad literaria no se correspondía muchas veces con la verdad histórica y que la verdad histórica a veces falseaba la verdad literaria, tanto en un bando como en otro. Claro, esto supuso remover digamos, el canon, donde se suponía que los buenos eran unos y los malos otros, y emergieron una serie de escritores que hoy están ya introducidos o, digamos, asentados en la historia de la literatura española, como Chaves Nogales, como Clara Campoamor, como Castillejo, como Morla Lynch, que eran escritores que hace 25 años no sonaban y hoy, afortunadamente, son tan o más leídos que otros. Es decir, que el problema que ese libro planteaba era, bueno, antes teníamos unos escritores buenos y otros malos, ahora vamos a quitar, es decir, a sopesar, estudiar esto y vamos a tener más escritores buenos. Y los malos serán los mismos, pero los buenos, al incorporar los buenos también de la otra parte, pues vamos a sumar. Es decir, no vamos a quitar escritores de aquí. A mí no me interesa. A mí, Rafael Alberti es un escritor que a mí me parece de quinta fila, pero yo no quiero que se vaya de la literatura española. Yo quiero que siga ahí en su puesto, pero lo que sí me interesa es que la gente lea a Chaves Nogales y a Clara Campoamor. Y preguntarse a la sociedad española por qué Clara Campoamor, que trae el voto femenino a España, que es una mujer capitalísima en la historia de la democracia en este país, hasta cuando se publica su libro por primera vez en España en el 2002, hace 20 años, no tuvo ni una sola reseña de ningún periodista, de ningún estudioso, de ningún catedrático español. Hasta hace 20 años, Clara Campoamor, con un libro fundamental. Esto es, digamos, lo que plantea Las armas y las letras, que fue un libro, como digo, que empezó siendo un libro venal, pero también es verdad que yo este tipo de encargos me los tomo en serio. Es decir, me los tomo en serio porque sé que es muy importante y que no hay dinero que lo pague, ni que no lo pague. Es decir, al final, y tan es así que cuando yo he hecho las siguientes reediciones, porque es un libro que a mí me ha gustado mucho y me ha parecido que, en fin, que valía la pena seguir esforzándose, cuando yo he hecho las siguientes ediciones, le he dedicado muchísimo más tiempo a la reedición del 2010. En el 2010 estuve prácticamente un año dedicado solo a ese libro, a ampliarlo y he de decir que sin dinero por medio, es decir, sacando dinero de otros sitios para poder invertir en ese libro porque me parecía que era importante y necesario devolver a la sociedad española una serie de escritores y una serie de actitudes y compromisos políticos importantes. O sea, el otro día el presidente Zapatero hablaba de una manera, a mi modo de ver, muy irresponsable a propósito de la amnistía de don Manuel Azaña. Don Manuel Azaña, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo, pero no puedes... Él hablaba de la amnistía de 1936, del Frente Popular, que en cierto modo vino a agravar la situación política en España. El Azaña de 1931, que es una hazaña no es el mismo Azaña radical de 1936 y desde luego no es el mismo Azaña de 1939 que escribe La velada en Benicarló completamente desengañado de la República diciendo, bueno, ¿qué es lo que hemos engendrado? O sea, es decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, esto es lo que es este libro, es decir, que no solamente distinguir entre escritores, buenos escritores, malos ciudadanos, buenos ciudadanos, sino dentro de algunos autores como Azaña, una hazaña primero, una hazaña último, y que la gente tenga por sí mismo materia suficiente para juzgar, ¿no? Es un libro que, en cierto modo, yo creo que sí ha contribuido a normalizar, no sé si políticamente, pero sí literariamente un poco en nuestra literatura, que estaba un poco confundida con todos estos asuntos de la memoria, etcétera, ¿no? que creo que han hecho en el fondo, a veces, más que clarificar, confunden, ¿no? Oye, Andrés, y aparte de, o sea, que los que se posicionaron claramente por la República o claramente por el franquismo, hay dos autores
fundamentales para ti, ¿no? Que son Baroja y Unamuno, que estaban ahí, o sea, que formaban parte de un tercer flanco, ¿no? Que no estaban de alguna manera en un bando ni en el otro, ¿no? Y que quizá tuvieron una existencia en ese sentido complicada, ¿no? Pues no solamente eso, es decir, el arco, o sea, la piedra que era un poco el arco de la clave, perdón, del arco histórico en España era justamente que a mí digamos, el relato de las dos Españas machadiano no me cuadraba. Es decir, yo digo, dos Españas que se destruyen una a otra, como en el famoso cuadro de Goya. Esto no funcionaba. Solamente cuando apareció el libro de Chávez Nogales, de una manera casual, ya redactado mi libro ya estaba terminado, iba a ir directamente a la imprenta, porque, como digo, fue una escritura muy rápida de mes y medio, y en otro mes estaba en la imprenta y en unos días estaba fuera. Cuando ya estaba a punto de ir a la imprenta, aparece el libro de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales con el famoso prólogo, ¿no? Y eso me da, digamos, la clave de lo que ha pasado en este país, que no estaba explicado. No hay dos Españas. Hay una tercera España. Hay una tercera España que es la mayoritaria. ¿Quién estaba interesado en que hubiera dos Españas? Pues aquellos que mandaban las dos Españas. La España, digamos, totalitaria, fascista, y la España totalitaria, comunista, anarquista. La República, la primera víctima de la guerra no fue la República, fue la democracia, que dejó de existir en los dos bandos. Y hay una tercera España, en efecto, fíjense que los militantes comunistas al principio de la guerra, en el año 36, militantes comunistas no llegan a 20.000. Militantes de Falange no llegan tampoco a 20.000. En 1939 hay casi 1 millón y pico de comunistas y más de 2 millones de falangistas. ¿De dónde han salido esos? Pues son gentes que formaban parte de esa tercera España mayoritaria, que a punta de pistola, en el libro hay muchísimos testimonios de estos. Lo que más odia uno de las dos Españas es uno de la tercera. Es decir, un comunista prefiere tratar con un fascista a con alguien que no se define como nada. Es decir, el principal enemigo de las dos Españas es la tercera España, donde están no solamente, y porque dentro de esa tercera España no son todo uniformes, hay gente más de derechas y hay gente más de izquierdas. Manuel Machado es más de derechas que Chávez Nogales o que Juan Ramón Jiménez. Unamuno es más Unamuno que nadie. O sea, es decir, que los hay individualistas, los hay izquierdistas, los hay derechistas. Josep Pla es más de derechas, ¿verdad?, que Luis Cernuda. Luis Cernuda tiene que dejar, republicano neto, tiene que dejar la república, es decir, la guerra, acusado de homosexual, y porque se le hace la vida imposible. La inmensa mayoría de los intelectuales, que luego se dirían los grandes, porque digamos, la base de lo que entendemos por superioridad moral de la izquierda viene justamente de la guerra civil, de hacer creer que los mejores escritores estaban con la República. Eso es mentira. Y por primera vez se dice en este libro. Yo, en el primer libro, yo no soy nada valiente, nada valiente. En la primera edición del libro yo estuve a punto de publicar una especie de lista que no me atreví, solo publiqué en la edición de 2010, es decir, 8 años después, que fue poner en 2 columnas los escritores, ¿vale?, de un bando y de otro. Los que se habían, digamos, adscrito a la República y los que estaban adscritos a Franco. Bien. Salían más o menos igual. Es decir, hay escritores, Lorca está en un bando, pero en el otro bando está Azorín. ¿Lorca es mejor que Azorín? Bueno, no. Vamos, Baroja está en un bando y Ayala está en el otro, Maxau es mejor que Pío Baroja. Así. Bueno, y entonces hice una cosa lo más honesta posible, ¿eh? Una vez que ya había esos 100 escritores en un lado y otros 100 escritores en otro lado, yo con un lapicerito fui poniendo del 1 al 10 mis preferencias literarias. Sí, me gusta más, siendo generoso. Es decir, por ejemplo, cuando comparé Lorca con Azorín, fui generoso porque puse 10 y 10. Mentira, a mí Lorca me gusta de 6.
pero puse un 10, o sea, es decir, porque, para que vieran que no hacía trampa, para que yo no me hiciera trampa a mí mismo. Y lo mismo con Baroja, y lo mismo con Unamuno, y lo mismo, entonces, con Cernuda, con Leopoldo Panero, con Foxá, y fui con Cunqueiro. Bueno, la puntuación salía un poquito, no mucho, más favorable a los escritores que estaban del bando de Franco, literariamente, ¿eh? Digo, autores que a mí me gustaban literariamente, gustándome de la República, muchos, y Antonio Machado, por supuesto, un 10. ¿Cómo no voy a poner un 10? Manuel Machado, pues no le puse un 10, le puse un 8, o sea, es decir, gustándome mucho, o sea, es decir, que sí fui realmente, sí creo que fui honesto, ¿no? Bueno, esta lista en la primera edición no hubiera sido posible. En la segunda edición la puse y todo el mundo, yo creo que al llegar a esa página, la pasan. La pasan porque no quieren enfrentarse a una verdad, que es así. Y este es el principal, para seguir repitiendo el mantra de que los grandes escritores e intelectuales estaban con la República. No es verdad. Ortega y Gasset, María Zambrano es una estupenda escritora, pero no es mejor que Ortega y Gasset. Y así, con toda